Antiguo Testamento el altar tenía, dice, 4 esquinas, y cada una de las esquinas del altar tenían un cuerno. Y dice la palabra de Dios que el aceite de la unción se llevaba en cuernos. Cuando ungían a alguien en los tiempos bíblicos, era con un aceite, y ese aceite era el aceite de la unción, y era una señal de autoridad y de poder. Y es el momento donde nosotros tenemos que preparar ese cuerno, porque Dios quiere que preparemos nuestro corazón para una nueva temporada y cerremos ciclos, cerremos el ciclo del pasado, porque Dios nos quiere llevar a ese nuevo tiempo. Dios quiere entregar a David en nuestra vida, pero si no podemos soltar a Saúl, si no podemos dejar de nuestras manos a Saúl, Dios no puede poner cosas nuevas en nuestras manos. Había cosas que angustiaban a Samuel, y quiero comentarte algunas angustias del corazón de Samuel. Número 1, la pérdida de Saúl. Las cosas no salieron como él esperaba. Las angustias de Samuel en su corazón, el rechazo del pueblo de Israel. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Dice: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y aquí está hablando Dios de un rechazo del pueblo de Israel. Un rechazo que estaba viviendo Samuel del pueblo. Tenía el dolor de haber perdido a Saúl y de que Saúl no iba a reinar más, y de que Saúl había quedado ya casi loco y estaba casi endemoniado. Pero dice que también estaba viviendo el rechazo del pueblo de Israel. Número 2, ver a sus hijos alejados de los caminos de Dios. Porque dice la palabra que los hijos de Samuel no habían sido como Samuel y no seguían los caminos de Samuel. Y eso quiere decir que los hijos de Samuel no habían continuado con el legado de Samuel, sino que se habían olvidado de los caminos de Dios. Y yo quiero decirte en este punto que tú tienes que orar y tienes que perseverar y tienes que hacer todo lo posible para que tus hijos permanezcan en su fe, para que tus hijos guarden los mandamientos de Dios. No es negociable que tus hijos se alejen del Señor. Los hijos de Samuel se habían alejado totalmente de Dios, habían podido recibir la misma unción del profeta, tenían la posibilidad de recibir el mismo favor de Dios, sin embargo se perdieron en el camino. Y quiero decirte que ver un padre a sus hijos alejados de los caminos de Dios es triste. Y con esta angustia estaba batallando Samuel. Ver a sus hijos alejados de los caminos de Dios, cuando él había sido un profeta de Dios, cuando él había sido un hombre de oración, un hombre que es más, nació a causa de las oraciones de su madre. Y con esta angustia estaba batallando Samuel también, con esta tristeza. Y quiero llevarte a Éxodo capítulo 2, versículo 3, porque quiero hacer un paréntesis aquí bien importante. Si tus hijos están alejados del Señor, tú tienes que hacer lo posible, tú tienes que hacer lo imposible, porque ellos otra vez puedan encender su fe. Tú tienes que orar, interceder, ayunar hasta que veas esa promesa cumplirse. Y quiero animarte a que no desfallezcas, quiero animarte a que no desmayes, quiero animar tu fe a que sigas creyendo y a que sigas confiando en el Señor. Éxodo capítulo 2, versículo 3 nos habla del nacimiento de Moisés. Y nos habla cuando la madre de Moisés toma a Moisés y lo pone en esa canasta, dice la Biblia. Dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carriza a la orilla del río. Y dice la palabra que la madre de Moisés lo dejó
y confió plenamente y creyó en el Señor. Lo puso en ese río, dice la Biblia, ese río que iba a dirigir la vida de Moisés hacia un gran propósito. La madre de Moisés tuvo que confiar que ese río iba a dirigir a Moisés por el camino correcto. Y yo quiero animarte y animar tu fe a que tú tienes que creer y orar para que tus hijos sean dirigidos por el camino correcto. Tú tienes que confiar en poner a tus hijos en el río de Dios. La mamá de Moisés no estaba entendiendo, o no sé si sí estaba entendiendo, pero estaba teniendo la fe que dejando al bebé en ese río era el río de Dios, porque iba a ser llevado a cumplir el propósito que Dios había planeado para Moisés. Los que somos padres aquí tenemos que confiar, tenemos que creer en que tú estás poniendo a tus hijos en ese río cuando los traes a la iglesia. Tú estás poniendo a tus hijos en ese río cuando estás permitiendo que tus hijos reciban palabra de Dios. Como familias se están sumergiendo al río de Dios cuando vienen a acercarse a la presencia del Señor, cuando vienen a la casa de Dios. Tú estás caminando en el río de Dios y tienes que creer y confiar que el río de Dios es el camino correcto por el cual Dios ha planeado y trazado para que tú lleves a tus hijos y puedan cumplir su propósito, porque tus hijos, la vida de tus hijos ha sido planeada y diseñada por Dios, y ellos también están configurados para tener una asignación divina y tienen un propósito aquí en la tierra. Nadie hemos venido sin un propósito de parte de Dios a esta tierra. Que a veces caminemos sin entender el propósito de Dios es diferente, pero tu vida tiene un propósito de parte de Dios. Y tú tienes que confiar y tienes que meterte en ese río, como familia se tienen que meter en ese río. Y vamos al punto 3, cuando estábamos hablando de que Samuel seguía llorando por Saúl, de ver a Saúl en esa derrota, de ver a Saúl atormentado, de ver a Saúl confundido. Y que Dios le dice: no llores más de que las cosas no salieron como esperabas, porque viene un tiempo nuevo. Y con esta prédica vamos a cerrar la serie de Sanando el Pasado. Para poder recibir a nuestro David, tenemos que dejar de llorar por Saúl. Quiero que tú identifiques cuáles son esos Saúles en tu vida que no te están permitiendo recibir a ese David. A veces es parte del proceso de Dios tener pérdidas dolorosas. A veces es parte del proceso de Dios para nuestras vidas, que pasemos por sufrimiento, que pasemos por gozo, que pasemos por buenos tiempos, pero también que pasemos por malos momentos. Y quiero decirte que los malos momentos son los que procesan nuestra fe, porque en los malos momentos es cuando aprendemos a depender de Dios. Y es importante que para crecer pasemos a veces por dolor. Y te lo voy a poner en un ejemplo de un niño. ¿Qué sucede cuando se enferman? Cuando son chiquitos se enferman mucho, ¿sí o no? ¿Quién tiene hijos chiquitos? Ahorita, por ejemplo, yo veo a mi hija de 10 años se enferma menos, a la de 6 todavía de repente, pero cuando eran bebés o estaban en kinder, les daba fiebre, ¿verdad? Les daba infecciones en la garganta, que se contagian los niños, se pasan todos los virus. ¿Y qué sucede cuando les da fiebre? Se enferman, les da infección, y cuando les da fiebre empiezan, después los ves y crecieron. ¿Sí se han dado cuenta? Tus hijos se enfermaron, pasaron el proceso infeccioso, están bien, ¿y qué sucedió? Que crecieron. ¿Qué pasaron en ese momento? Un momento de dolor, pero físicamente sus huesos crecieron. Mi hija, la chiquita, a veces llora en las noches de dolor, de que le duelen las piernas, y no duerme si no le damos Motrin cuando le han dolido las piernas. Y yo sé que le están doliendo de crecimiento, porque dicen que los huesos se están estirando, y cuando se estiran está doliendo, hay un dolor en los huesos.
¿Qué está sucediendo? Está pasando por un momento de dolor. ¿Por qué? Porque va a crecer en estatura. Cuando nosotros pasamos procesos dolorosos, hay un propósito de parte de Dios, que tú y yo podamos crecer y que tú y yo podamos madurar en lo espiritual, podamos crecer también y madurar en nuestra fe. Para que podamos recibir algo nuevo, tenemos que soltar lo viejo. Para que podamos enfocarnos hacia el futuro, tenemos que soltar el pasado. Entonces yo quiero que en esta mañana tú examines y pienses, ¿qué cosas o qué Saúles tengo en la vida que me están estorbando, por los que sigo llorando? ¿Qué pérdidas he tenido? ¿Qué derrotas o qué fracasos he tenido que sigo triste en mi corazón, que no he podido soltar? Sé que mi fe tiene que ser fortalecida, sé que mi fe tiene que ser acrecentada, sé que yo tengo que madurar, pero no puedo seguir llorando esa pérdida. No puedo seguir atormentándome por esa pérdida, no puedo seguir atormentándome por ese pasado. Y este es el tiempo de continuar y es el tiempo de sanar. Así como Samuel entendió lo que Dios le estaba diciendo y Dios le había dicho que ya no llorara, hoy Dios te está diciendo, deja de llorar por el pasado, deja de llorar por ese Saúl, porque viene un tiempo nuevo, porque viene ese tiempo de David, porque viene tu David, ese David que significa perdón, ese David que significa humildad, ese David que significa reconciliación. Si Samuel hubiera abrazado tanto a Saúl, no hubiera podido recibir a David y no hubiera visualizado ni entendido lo que Dios le estaba diciendo, porque la historia aquí en Samuel continúa y dice la palabra de Dios que después el Señor le dijo, ve a la casa de Isaí, porque yo de ahí levantaré un nuevo rey. Ve a la casa de Isaí y prepara tu cuerno, porque de ahí saldrá un nuevo rey. Y en el capítulo 16 dice y narra la historia que Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel estaba poniendo sus ojos en las cosas naturales, mas Dios estaba poniendo sus ojos y estaba mirando el corazón de David. Y entonces dice la palabra que Samuel es preparado y llega a la casa de Isaí y le dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, pero como que no le veía importante por ser el menor, ¿verdad? Porque ya le había presentado a todos los hijos y entonces Samuel decía, ninguno es de ellos. Y entonces le dice, ¿son todos estos tus hijos? Porque ninguno es de ellos. Y dice la palabra que le respondió que quedaba aún el menor, así como que bueno, no es tan importante como los que están presentes. Que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego de Samuel. Y entonces el que veía Isaí menos importante es el que Dios veía más importante. Y entonces lo unge. Y como les dije hace ratito, que el cuerno del aceite simbolizaba poder y autoridad. Y es el tiempo de que tú prepares tu cuerno con aceite y le permitas al Señor que te ayude a sanar lo pasado y que dejes de llorar por Saúl, porque viene David. Y vamos a ponernos de pie para orar en este momento. Y que tú le preguntes al Señor,
y le digas: Dios, ¿en qué momento me enfoqué tanto? ¿Y cuál es ese Saúl que no puedo olvidar y que sigue doliendo en mi corazón? ¿Qué es ese Saúl por el que sigo llorando? ¿Qué es ese contexto de mi pasado que no puedo olvidar y me sigue causando dolor y me está estorbando para no recibir la bendición y para no recibir lo que simboliza David, que simbolizaba un tiempo de victoria, que simbolizaba un nuevo inicio? Yo quiero pedirte que cierres tus ojos en este momento. Tal vez las cosas no salieron como esperabas, pero Dios quiere sanar tu mente, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tus emociones. Y aunque no haya salido como esperabas, quiero decirte que el plan de Dios era diferente. Y viene un tiempo diferente para tu vida y para la vida de tus hijos. Y el Señor ha visto cada una de las lágrimas que has derramado por esa pérdida que ha sido dolorosa. Pero el Señor te está diciendo: prepara tu cuerno con aceite, porque yo voy a entregar a tu David, yo te voy a entregar a tu David. Cierra tus ojos y dile: Señor, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me desenfoqué? ¿En qué momento fue que perdí de vista? Dios, en esta mañana te damos gracias. En esta mañana te damos gracias por tu presencia en esta casa. En esta mañana te damos gracias por tu presencia en este lugar. Y yo te pido que estés trayendo sanidad y que estés trayendo libertad al corazón de cada uno de nuestro pasado, Señor. Que ya no recordemos más ese Saúl, para que podamos recibir a ese David que tú has preparado para nosotros, a esa bendición que tú has preparado para nosotros. Levanta tus manos al cielo.